Bueno, pues ya se está emitiendo en YouTube. Hoy, para la charla de hoy, contamos con Montse La Pastora, directora de Psicoveritas y consultora de niños y adolescentes y adultos y MDR. Y contamos con Susana, hablaremos de reflejos primitivos. Ella es pedagoga especialista en neurodesarrollo motor y auditivo, con amplia experiencia en trabajar en dificultades del neurodesarrollo, consultora de terapia de reflejos primitivos de Blomberg y también realiza tratamientos de estimulación neuromotora y auditiva. Susana hoy nos va a hablar de cómo se va desarrollando el feto y el bebé y de cómo la falta de estimulación, la negligencia y el abandono generan dificultades en el crecimiento que repercuten en el aprendizaje. Asimismo, nos indicará cómo se pueden trabajar estas dificultades de forma sencilla a través de la terapia de reflejos primitivos que se puede realizar en casa. Si tenéis dudas durante la charla, os pedimos que las vayáis dejando por el chat o por el correo que os voy a mandar en este, que es hola@psicoveritas.com. Ahora sí, cuando queráis, podéis empezar. Pues nada, yo solo desde aquí dar la bienvenida a Susana, agradecerte esta charla que nos va a ilustrar un montón y nada, esperando que empieces cuando quieras para poder disfrutar de todo lo que nos vas a contar. Cuando quieras, Susana. Muchas gracias. Pues perfecto, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla para que veáis la presentación. Vale, vamos a ver si puedo quitar aquí. Vale, pues se ve todo bien, ¿no, Raquel? ¿Me oís bien? Se te oye perfectamente, sí. Se te oye bien, sí. Vale, bueno, pues lo que pasa es que quiero quitar el cuadradito este que viene aquí a la izquierda. Este que no me deja ver nada. Voy a verlo aquí, lo pongo aquí en una esquinita. Vale, bueno, vamos a ver cómo el desarrollo corporal, el desarrollo neurofuncional afecta a las aptitudes del niño y altera desde luego pues todas esas destrezas que son básicas para el aprendizaje escolar, para leer, para escribir, para calcular, para entender, ¿no? Todo lo que y estar en todo su potencial, ¿no? En el aula y para tener un desarrollo psicoemocional también adecuado. Cómo ese desarrollo corporal de los primeros meses hasta el año, 2 años de vida es tan importante e incluso teniendo en cuenta también el periodo de gestación, desde la gestación, todo el embarazo, hasta que el niño ya corre y tiene como 1 año o 2 años. Vamos a ver cuando empezamos a notar que hay cosas que nuestro hijo, nuestro alumno, no tiene o no hace o no realiza de acuerdo pues a unas aptitudes que en principio pues siempre fueron buenas o las vimos óptimas, ¿no? Era un niño normal, pero de pronto pues algo no funciona, ¿no? Nos suelen decir que esperemos, que ya madurará y hay síntomas muy claros que suelen ser pues cuando son muy inquietos, cuando interrumpen continuamente o se distraen con los demás niños alrededor, con los niños que tienen a su lado. Son niños que pueden permanecer en el patio solitos, que no socializan muy bien y les gusta mucho chocar con otros niños y ese choque lo buscan, ¿no? Son niños patosos, un poquito descoordinados, que tropiezan. También se les suelen caer las cosas de las manos cuando están trabajando en la mesa con sus pinturas o con cuando hacen punzones, cuando están en infantil, pues continuamente se le caen las manos, pero también cuando están ya en primaria, también es ese niño que de continuo el boli, el lápiz se le va al suelo.
Son niños que ya hemos dicho que chocan, pero vamos, que no, que más pequeños pues corretean sin sentido por el patio y no tienen una interacción con los demás exactamente. Suelen preferir niños más pequeños, también más mayores puede ser también, entonces más pequeños, pero su grupo de edad es el complicado para ellos. No atrapan pelotas con facilidad, o sea, se les da muy mal todo tipo de deportes en general. El lenguaje puede ser un problema también, puede haber cierto retraso en el lenguaje, poco vocabulario, o puede ser también un lenguaje muy titubeante, que no encuentre mucho las palabras, que le cueste expresarse. Tiene la pinza también no correcta y bueno, la letra suele ser muy mala, le suele costar muchísimo aprender las letras, aprender a leer y aprender a escribir correctamente. Es como un proceso que se alarga y les cuesta mucho. En estos casos muchas veces se puede decir que no hay un diagnóstico claro y probablemente pues, se escuche el retraso madurativo, el que el niño está inmaduro y que hay que esperar o que vuelva a hacer el curso, en fin. Y lo que nosotros proponemos desde los reflejos primitivos y desde el neurodesarrollo es trabajarlo y no dejarlo estar, sino trabajarlo. Y poder darle a ese niño esa oportunidad de no tener ese fracaso y no afrontar esas dificultades, digamos, en cuanto a que no se va a ver como los demás, que a lo mejor tiene que volver a hacer el curso, en fin, que le podemos dar un impulso a ese proceso de madurez. Entonces, lo que es el desarrollo incompleto, en las etapas de ese proceso madurativo, no hay que dejarlo, sino que necesitan atención inmediata y, como os decía antes, de que ese niño tenga reacciones de bajo autoconcepto y baja autoestima y piense, los demás sí pueden, yo no puedo, o sea que soy tonto. Y hay que diferenciar muy bien el niño que no puede del niño que dice que no quiere, pero no puede, ¿no? Y el niño que no quiere. O sea, hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, pero sobre todo el niño que no puede va a ser el que dice que no quiere, probablemente. Entonces, vamos a dar un poco un repaso a este desarrollo neuromotor desde el momento, no del nacimiento, ya desde el momento de la gestación. Hay una serie de movimientos que son involuntarios, que son innatos en todo ser vivo. Este ser humano, todos los seres humanos tenemos ese patrón de movimientos involuntarios que lo llevamos de forma innata, ¿no? A desarrollar y es parte importantísima esos movimientos de nuestro desarrollo neurofuncional, cerebral, madurativo. Estos movimientos involuntarios se llaman reflejos primitivos y para empezar permiten la supervivencia al medio aéreo de un bebé que está en el útero y tiene se está desarrollando en un medio acuático. Si estos reflejos permanecen activos, es decir, si el niño, todo esto que vemos en la foto, ¿no? Que son los movimientos que realiza hasta que se pone de pie, si alguna de estas etapas se queda retenida, si no hace realmente durante el suficiente tiempo todo esto, es decir, moverse de todas estas formas que ya iremos explicando, además más en detalle ahora, pues después de 12-15 meses de vida, esto nos va a dar una inmadurez neuromotora que va a provocar problemas, dificultades en sus habilidades escolares, emocionales y motrices. El movimiento es súper importante, es lo que nos conecta, lo que conecta nuestro cerebro, ya que el ser humano nace con un cerebro inmaduro por terminar de hacer, como si dijéramos, puesto que las conexiones que hay entre hemisferio derecho e izquierdo se realizan después del nacimiento, sobre todo. Se realizan muchas con los movimientos de la gestación, pero como vemos al nacer
y a los 3 años pues las conexiones neuronales se están multiplicando por millones y millones durante esa etapa. Es una etapa fundamental y los cambios son brutales de un bebé que prácticamente no se mueve y no atiende a ningún estímulo a en poco más de en un año pues tenemos un ser humano con una serie de aptitudes y habilidades completamente diferentes. Esto es gracias a todos esos movimientos que hace el bebé y gracias a que bueno, el cerebro va madurando y el estímulo que realiza el entorno de ese bebé también es hiperimportante y lo vamos a ver ahora mucho más en detalle también. El desarrollo neuromotor, como estoy comentándoos, funciona bueno, de lo más simple a lo más complejo, de abajo a arriba. Lo primero que aparece, digamos, son los reflejos primitivos y esa integración e inhibición de esos reflejos primitivos da paso a los reflejos posturales, a esa verticalidad y a ese equilibrio contra la gravedad. El niño ya empieza a desarrollar aparato, o sea, todo el proceso de sensoriomotor, los patrones motores, desarrollo e integración de patrones motores correctos, toda la integración de los sentidos a nivel sensorial que también se hacen al mismo tiempo, un poco de todo lo demás. El lenguaje aparece también y es otra consecuencia de ese desarrollo madurativo. Luego ya vamos a dar paso pues, a todo lo que es el desarrollo conceptual, desarrollo del entorno, comprensión del entorno y luego ya las funciones ejecutivas superiores. Ya ahí entramos en la escolarización, ¿no? Donde el niño va a aprender todo lo demás. Entonces, todas esas etapas anteriores tienen que haber madurado para que realmente ese niño pueda tener y estar en todo su potencial cuando llega al cole, se sienta en su sillita y puede desarrollar ese aprendizaje. Entonces, el desarrollo corporal, como os comento, afectará a todas esas habilidades de aprendizaje y a ese comportamiento también, porque el desánimo y la apatía y el rechazo pueden venir si no se ve en las condiciones aptas de la demanda de ese entorno que le está demandando, que tiene que aprender una serie de cosas y ese niño pues tiene que poder realizarlas para empezar, porque si no puede realizarlas, por mucha demanda que haya, va a venir justamente ese desánimo, va a llegar esa apatía y puede haber ese rechazo, puede existir ese rechazo al aprendizaje. Así que ese área subcortical que representa todos esos reflejos primitivos y toda esa área mucho más primaria, tiene que estar muy bien madura porque está ligada a esa funcionalidad a nivel cognitivo, que es el área cortical. Y tiene que estar madura y conectada con el área cortical. Y todo eso lo realizan las conexiones neuronales gracias a ese movimiento que os comento. La estimulación vestibular y propioceptiva es súper importante. Va a darle a ese niño el equilibrio, la coordinación, la postura. El sistema vestibular y el propioceptivo son los sentidos, digamos, más importantes a esos niveles básicos de movimiento que tiene el bebé. El sistema vestibular lo vamos a ver un poco más desarrollado luego, pero está vinculado también a la visión y a la audición, a ese proceso madurativo visual y a ese proceso madurativo auditivo, que aunque no están tan representados como el motor, aparentemente tan fáciles de detectar como el motor, hay que tenerlos muy, muy en cuenta y tenemos que verlo muy bien porque pueden estar afectando también a ese aprendizaje. Y la propiocepción, como sabéis, pues es la conciencia del propio cuerpo, los cambios de gravedad, el saber dónde están nuestras manos, nuestros pies, esa integración corporal que el niño a veces llega a clase sin tenerla madura y entonces cómo podemos pedirle que coja un lápiz y que haga una rayita del punto 1 al punto 2 o que siga un pasillito con el lápiz si no sabe dónde tiene su propio cuerpo, ¿no? El sistema vestibular es como el GPS
interno, es nuestro GPS y tiene muchísima relación con un montón de áreas muy, muy importantes que ahora os voy a ir detallando una a una. La base de este desarrollo neurofuncional, neurológico, es el sistema vestibular y su buen funcionamiento. Esto lo dice Peter Blythe, que trabaja con Sally Goddard y que son, bueno, precursores de todo este desarrollo neurofuncional y su tratamiento, ¿no? El GPS interno, como os decía, tiene que ver con el equilibrio, con la atención, con el nivel de alerta del niño, con la orientación espacial, con el control postural, con el procesamiento auditivo y visual que os comentaba antes y con el tono muscular. O sea, prácticamente con todo lo que es un niño en clase, que puede mantenerse quieto en la silla, que puede atender, que puede tener una postura adecuada para aprender. Es un sistema visual y auditivo, también están funcionando al 100% y no a un tanto por ciento por debajo, y también pues con un tono muscular que le permita tener ese control de postura, esa coordinación y ese equilibrio también para poder estar ahí y aprender. El sistema vestibular está conectado con el sistema de activación reticular, o sea, lo que es vigilia, alerta, el sistema de alerta. Así que vemos muchos niños que necesitan correr, hacer ejercicio para poder centrar su atención. Por eso en sistemas educativos como de otros países como Suecia, como Holanda, como Gran Bretaña últimamente, que están introduciéndolo, pues los niños en infantil de 3, 4 a 6 años tienen unos periodos de clase muy cortos y salen a moverse fuera, a la calle, y estamos hablando de Suecia, se tienen que poner el mono ese entero, no tienen la suerte de otros países, pero aún así los niños salen cada 40 minutos o así de clase, salen otros 15, 20 a moverse. Han entendido perfectamente la atención de los niños de esas edades es mínima y que vamos a poder hacer llegarles mucho más, ¿no? Con nuestros con el aprendizaje, con todo lo que tienen que integrar, digamos, si se están moviendo. También lo vemos en otros niños que necesitan estar pues moviéndose continuamente en clase, incluso en la silla o en casa, por ejemplo, nuestros hijos cuando están jugando y moviéndose y también están escuchando absolutamente más que nunca todo lo que se está sucediendo, todo lo que estamos hablando. Sin embargo, a veces si les pedimos quietud, como esa quietud no está madura y esos niños no pueden tener esa quietud, toda su energía la van a poner en estar quietos, que es lo que es la demanda que les estamos haciendo, y su nivel de atención va a bajar considerablemente. Los movimientos oculares, la acomodación, que es el zoom del ojo, el que va de la pizarra a la hoja cuando copian, por ejemplo, los movimientos sacádicos, que son muy importantes, son movimientos oculares muy importantes para la lectoescritura, para aprender, para seguirla, para no perderse. Y luego toda la motilidad ocular, todo eso también está relacionado con el sistema vestibular. El procesamiento auditivo también está muy relacionado con este sistema vestibular, ya que conocemos, ¿no? Sabemos que los órganos del equilibrio están en el oído interno. Sabemos que cuando pues nos mareamos o perdemos el equilibrio, ¿no? Y tenemos sensaciones auditivas, pues está absolutamente en relación. Son muy importantes los canales semicirculares, que los tenemos ahí en moradito en el dibujo, porque están llenos de líquido, que ese líquido se mueve cuando se mueve nuestra cabeza. Entonces, la cabeza es la que va, la que digamos da la posición del resto de todo el resto del cuerpo, ¿no? A nivel auditivo. Los receptores auditivos están en la cóclea y toda esta zona a nivel temporal de los huesos temporales está compartida, ¿no? Se comparte con todo el equilibrio, la coordinación y
y ahora veréis lo relacionado que está, lo vamos a ver. Un proceso madurativo con un retraso puede involucrar también un sistema auditivo inmaduro y un sistema visual inmaduro. Eso lo vemos en la consulta todos los días. Hay muchos niños con un sistema visual y con un sistema auditivo que no les permite estar al 100% para nada, y a veces se tardan años en detectar y pueden dar otros síntomas de otros diagnósticos, como falta de atención, como hiperactividad a nivel motriz. Y la falta de atención ya sabemos que es un poco el diagnóstico de moda, ¿no? Entonces, muchas veces el niño que está en las nubes no es un trastorno de falta de atención, sino que puede ser un tema auditivo perfectamente, o visual. Un sistema vestibular inmaduro, como os estoy contando, pues son niños que les gusta mucho tirarse al suelo, tienen mucha necesidad de estímulo táctil, que los abracen, que los toquen, que ellos mismos se abrazan, se chocan, lo que hablábamos antes de que se chocan, eso es una necesidad de estímulo táctil. Posturas corporales, posturas en la silla, posturas en general bastante extrañas. Muy probablemente no ha gateado insuficientemente o no ha gateado correctamente, no lo ha hecho de una forma con un movimiento contralateral, sino que quizás arrastraba una pierna, quizás se arrastraba él mismo, quizás iba de lado. Hay muchas formas de moverse para los peques sin que surja el gateo, ¿no? Pueden ser niños con problemas para caminar, con problemas para bajar o subir escaleras, con poca seguridad, digamos. Se pueden marear fácilmente cuando están en movimiento en un coche, autobuses, cuando viajan. Cuando seguir objetos visualmente les cuesta. Esto es cierto que hasta que no probamos con un objeto no lo sabemos. También es cierto que puede que no sigan un objeto visualmente hasta los 5 o 6 años, que es cuando esa habilidad visual madura completamente. No mantiene el equilibrio fácilmente, sino que le cuesta bastante. Tiene movimientos bruscos, poca coordinación. Y luego el tema del procesamiento auditivo que os he comentado antes se puede ver con niños que son lentos en general en su respuesta, en general lentos, ¿no? De proceder, también de moverse. Sobre todo dicen qué muy frecuentemente o pueden repetir la pregunta. Lo que hace es un poco una herramienta que tiene el cerebro para alargar un poquito, para darle un poco más de tiempo, porque su nivel de procesamiento auditivo pues está ralentizado por esta inmadurez, ¿no? Y luego pues puede serle de gran dificultad esa transferencia, ¿no? De fonemas a grafemas. Tienen bastantes dificultades para traducir en palabras algunos sonidos, claramente. Entonces, como os comentaba, detrás de estas dificultades de aprendizaje podemos tener este problema que viene de un proceso neurofuncional inmaduro y que va a interferir en habilidades de aprendizaje de los niños. No van a estar en su potencial para aprender y no tiene nada que ver con su inteligencia, ni con su capacidad, ni con todas las posibilidades que tienen por delante, sino de que esto les está frenando. Llegan con desventaja con respecto a otros niños que pueden haber sido estimulados de una forma mucho más intensa, y esas habilidades físicas pues no están ahí para poder desarrollarse claramente, hay que trabajarlo. El rechazo a la lectoescritura, sobre todo a la lectura, puede venir muy probablemente de esa falta de recursos que tuvieron o que tenían cuando comienza ese aprendizaje lector, y esa experiencia es sumamente negativa porque no tienen la preparación, no están suficientemente
maduros no tienen la capacidad de aprender a leer a esas edades directamente. Y entonces se les está pidiendo, y a otros niños que sí la tienen, que les rodean, que aparentemente no tienen dificultades y son de la misma edad, pues bueno, la comparativa pues puede hacer mucho daño, ¿no? A nivel emocional, a nivel autoestima. Como vemos, en las 3 habilidades básicas que le estamos pidiendo a un peque cuando está en clase, que esté sentado tranquilo y que aprenda a leer y a escribir. Eso es durante años de infantil, eso es lo que le estamos pidiendo. Pues para permanecer sentado tiene que tener control postural, tiene que tener muy trabajado el equilibrio, la orientación, el sistema vestibular y propioceptivo tiene que haber estado muy estimulado, tiene que haber madurado correctamente. Y los ganglios basales es lo que en el cerebro nos permite estar quietos. Cuando los ganglios basales están maduros, está a su pleno rendimiento, es cuando el niño puede estar completamente quieto. Estar completamente quieto es una habilidad madurativa y si no pueden realizarla, tenemos ahí ya un indicador. Para la lectura necesitan el control de los movimientos oculares, el cruce de la línea media vertical, sinapsis interhemisféricas que permiten ese cruce de la línea media vertical, esa sinapsis entre hemisferio derecho e izquierdo, que se consiguen con movimientos contralaterales, como por ejemplo cuando gatean. El procesamiento visual y auditivo también tiene que estar completamente funcionando para poder desarrollar la lectura de forma correcta en el momento en el que creemos que están preparados. Para la escritura necesitan también una coordinación visomotora, ojo-mano, una orientación espacial, una integración corporal, un procesamiento también visual y auditivo correcto. Bueno, esto no os lo voy a poner, os estará en YouTube, o sea que podréis hacer el link y verlo, pero son 4 horas en la vida de un bebé de 9 meses y la cantidad de movimiento que ese niño está necesitando, o sea, la cantidad de movimiento que necesita un bebé de 9 meses que ni siquiera ha arrancado a gatear, en este vídeo lo veréis, vamos, son 4 horas de suelo, en el suelo, sin ningún problema, jugando con un montón de juguetes, de estímulos que tiene alrededor. ¿Y qué pasa? Que es muy complicado a veces darles todo ese tiempo de suelo, porque en nuestro día a día no tenemos tiempo prácticamente para nada. Vamos corriendo y no hay tiempo. Y muchas veces esta inmadurez que estamos viendo en los niños que entran en infantil, pues puede ser debido a este estilo de vida que tenemos y a muchas otras cosas, como elementos electrónicos, en fin, tumbonitas, inmovilidad, en una palabra. Pero para que nos dé tiempo, vamos a seguir. Un momentito. ¿Qué bebo? Los movimientos involuntarios del bebé, los reflejos primitivos, es donde nos vamos a centrar en esta siguiente etapa de la charla. Empiezan en el útero, como os decía. Esos movimientos que hace el bebé tienen todo el sentido, esas pataditas que notamos cuando nos tocamos la tripa. Esos movimientos les favorecen el bajar por el canal del parto, ayudan a su nacimiento, ayudan a desarrollar esa succión que van a tener después enseguida y la van a llevar a cabo con la madre para alimentarse. Se preparan para su supervivencia en un medio aéreo. El bebé se chupa el dedo, se toca las orejas, se coge el cordón umbilical con las manos, entonces está practicando el cierre del puño, está practicando el dedo en la boca, la succión, se llevan también los dedos de los pies a la boca. Hay un movimiento tremendo, hay una vida tremenda en esos últimos meses de gestación. Aquí, a ver si esto lo podemos ver, podemos intentarlo, es todos esos movimientos que os contaba dentro del útero, para haceros un poco una idea de qué cantidad de movimiento hay, y ahora os contaré por qué
porque os lo enseño. A ver si puedo. No. Parece que no voy a poder. No, este vídeo. Ahora. Vale. Bueno, como habéis visto, ahora sí se pone. Como habéis visto, esa etapa de la gestación es con una actividad, tiene el bebé una actividad tremenda. La gestación es una etapa en la que realmente, o sea, de la que se sabe poquísimo. Se sabe que el bebé tiene muchísimo movimiento, que hay un vínculo con la madre tremendo en ese momento, en esos meses, y que ese vínculo pues afecta completamente al bebé, afecta el vínculo, así como la falta de vínculo, ¿no? El desarrollo de esa gestación en unas condiciones u otras, pues modifica muchísimos aspectos del proceso madurativo del bebé. De hecho, movimientos, o sea, ahora lo vamos a ver, pero procesos de estrés altos con elevadas dosis de hormonas del estrés, como el cortisol o la adrenalina, que pasan de la madre al bebé, pues pueden afectar a los movimientos que tiene el bebé en el útero y obviamente a su ralentización, a su paralización
y nos dan reflejos primitivos que deberían estar integrados al nacer y en los posteriores meses y que todavía están activos a cualquier edad y que vienen de esa etapa de la gestación y que los podemos testar y los podemos comprobar y los podemos trabajar. Los reflejos primitivos que vamos a ver son los prenatales, el reflejo miedo paralizador que se desarrolla y debería de estar integrado antes del nacimiento, el reflejo de Moro que se integra a los pocos semanas de nacer y los reflejos palmar, asimétrico, galant y simétrico, todos ellos importantísimos y que también se van desarrollando e integrando a lo largo de los primeros meses de vida. Vamos a ver este que hemos visto, el de los movimientos en el útero. El bebé responde con movimientos de retirada. Estos reflejos de retirada son súper importantes, puesto que la madre puede tener caídas, puede tener accidentes, puede ocurrir que tenga golpes y ese niño es una forma de protegerse, ¿no? Él se retira y es un movimiento absolutamente de supervivencia. Cuando está expuesto a estrés, como os comentaba antes, al estrés materno de la mamá gestante, como cualquier ser vivo, la respuesta ante el estrés siempre va a ser de tres formas: o lucha, huida o paralización. Obviamente no tenemos la posibilidad dentro del útero ni de la lucha ni de la huida, pero sí hay una paralización de los movimientos y una ralentización de esas conexiones neuronales que se realizan gracias a esos movimientos y que sirven para bajar por el canal del parto y que luego dan lugar a los siguientes movimientos que desarrolla el bebé. Que haya estrés materno no quiere decir que estemos estresadas porque nos sucede algo y eso vaya a afectar al bebé, pero sí que puede ser si es un estrés mantenido por una situación complicada, pues puede afectar, claro que sí. Aunque luego puede haber un desarrollo normal el resto de la infancia o de toda la etapa de bebé. No tiene por qué afectar más allá, pero sí se tienen muy en cuenta cuando trabajamos con los niños que tienen ciertos síntomas y ahora los vamos a ver. Bueno, pues ya os comentaba lo que pone aquí, pues el miedo, el estrés, el desapego de la madre también supone afectación al bebé. Y la liberación de hormonas del estrés, como os comentaba, ¿no? Los síntomas de este reflejo primitivo, del reflejo primitivo miedo paralizador, son los siguientes. Son niños con una timidez extrema, son niños que se esconden detrás de la madre, que llegan todos los días al colegio llorando, que parece que nunca se van a adaptar a su entrada al cole. La autoestima a veces es baja, tienen muchísima dependencia, inseguridad, tienen un umbral muy, muy bajo, tienen muchos miedos y bastante ansiedad por casi todo. No hacen contacto visual generalmente, muy poco. Muchas veces las pupilas están dilatadas porque están en un estado de activación y tienen activado el sistema nervioso simpático y entonces eso hace que sus pupilas se vean más grandes. Podemos verlo en niños a lo mejor al regreso del colegio si este supone un motivo de nerviosismo, de estrés y preocupación para ellos, que para estos niños suele ser así. Tienen un deseo de control del entorno muy enorme, o sea, necesitan saber qué va a pasar, dónde van, cuánto tiempo, hacen miles de preguntas. Las rutinas son muy básicas, son muy interesantes para ellos porque las necesitan, porque realmente ellos es donde se sienten cómodos, en la rutina y en casa y dentro de casa. No son niños que les guste estar mucho fuera de casa. No son sociables, o sea que el parque y el patio del cole pues no suelen ser lugares donde se sientan cómodos, al revés, se sienten bastante vulnerables y atacados a veces y prefieren retirarse de ese grupo de su edad, ¿no? Van con niños más pequeñitos o, bueno, pues, o con mayores, depende.
Pueden tener bloqueos de aprendizaje, bloqueos, mutismo selectivo, o sea, bloqueos de lenguaje. Tienen problemas motrices, pues muchas veces, casi todas, de equilibrio, coordinación, de tono muscular. Y bueno, los miedos ya los hemos comentado antes. El siguiente reflejo es el reflejo del moro, que es cuando el niño hace esta expresión como de susto, abre las manos, generalmente después empieza a llorar, es como que se lleva un susto y luego empieza a llorar, se encoge y llora. Aparece en 6-8 semanas de gestación, se desarrolla en el embarazo y en el nacimiento está presente. ¿Y qué ocurre? Que cuando se activa, pues estos mecanismos de defensa están alertas, son niños con un sistema nervioso también bastante activado y con una gran hipersensibilidad sensorial. Son muy hipersensibles a ruidos, al tacto, a veces a sabores, a texturas, a etiquetas de la ropa en la piel, a abrazos que no les gusta, a que les chuchen, que les abracen si no son estrictamente de la familia. Hipersensibilidad a muchos niveles, también emocional, pueden ser niños muy, muy sensibles. Normalmente debería de estar inhibido con 6 meses, pero vemos muchos niños todos los días en las aulas con 4, con 5, con 8, con 10 años, con el reflejo de moro activo. Y con el otro, y con el miedo paralizar también, y con en realidad todos pueden estar activos después de los años, pero hay que trabajarlos. El reflejo de moro, si continúa presente, como os comentaba, pues también reacciona a los cambios, también mareos en coche, en todo vehículo. También hay una falta de equilibrio y coordinación. Esto va a ser bastante generalizado para casi todos los reflejos cognitivos activos, de falta de desarrollo madurativo. Suele ser torpe, suele haber movimientos oculares inmaduros. Eso hay que verlo con un optometrista cualificado. Tiene esa hipersensibilidad sensorial que os comentaba. También son niños propensos a alergias, a asma, son niños también con exceso de control del entorno, necesitan controlarlo con bastante indecisión. Hay mucho problema de atención porque están desbordados con todos los estímulos a nivel sensorial que puede haber en un aula, puesto que al ser hipersensibles ellos todo lo viven muchísimo, muchísimo más, con muchísima más intensidad, ¿no? Entonces cualquier ruidito, cualquier reflejo en el tablero de clase, en la pizarra de la ventana, cualquier silla o niños detrás molestando, todo le va a provocar ansiedad y va a provocarle rechazo a estar abierto y escuchando y aprender y relajado. Y desde luego, si no hay relajación, no hay aprendizaje. En una situación de estrés, obviamente, cuando los niños están hiperactivados y muy alertas, no pueden realmente integrar los aprendizajes como deberían. El reflejo palmar es el reflejo que tiene el bebé cuando nos rodea con su manita, cuando al ponerle el dedito y nos rodean y aprietan, ¿no? Cierran la mano y encogen los deditos. Esto también se desarrolla en el embarazo, también está presente en el nacimiento y con 2-3 mesecitos debería de estar integrado, pero muchas veces no sucede esto. ¿Qué pasa si está activo? Bueno, pues son niños con muy pocas destrezas, habilidades motrices finas, les cuesta muchísimo coger bien el lápiz, tienen poco movimiento independiente de los dedos de la mano, lo mueven todo en pinza, pero si les pides que muevan independientemente cada dedito, no pueden. Suele ser una palma hipersensible, les encanta tener algo en la mano, son niños que llevan pelotita, juguetito, lo que sea, pero siempre tienen como algo dentro de su mano, como que la mano cerrada, el puño cerrado y algo dentro. Hay una relación de boca a mano por otro reflejo, que es el reflejo de Babkin, por lo que el niño que se está esmerando en hacer algo con la mano, dibujar o escribir o algo, suele hacer muchos movimientos con la boca cuando este vínculo está muy activo, ¿no? Entonces,
sacan la lengua, mueven la boca, hacen muchos gestos. Incluso adultos siguen haciéndolos muchas veces. Hay un rechazo al trabajo manual en el aula porque les cuesta mucho realmente. También a veces hay dificultades del habla, el lenguaje, porque el lenguaje también está muy vinculado a las palmas de las manos y a las palmas de los pies. Tenemos eso que decían las abuelas de vamos a masajearle la palmita de la mano para que el bebé le pueda succionar o empiece la succión, ¿no? de la mama, ¿no? Cuando se alimentan. Entonces hay un vínculo ahí que puede permanecer ahí como enganchado, ¿no? Que eso no se desvincule del todo uno del otro. Y entonces cuando hay problemas de articulación se pueden trabajar también a nivel manual. El reflejo espinal galán es un reflejo muy interesante puesto que está activo en todos los niños diagnosticados de hiperactividad. También volvemos a, bueno, también se desarrolla durante el embarazo, también está presente en el nacimiento, también se debería de inhibir pronto, 3-9 meses. Salta cuando se estimula la piel de la zona dorsal y cuando estimulas un ladito dorsal, ese lado se contrae y el niño va a flexionar la rodilla de ese lado y doblar, hacer un giro como de cadera. Y cuando le das en el otro lado, a nivel dorsal, hace el giro de cadera hacia el otro lado. Estos dos, bueno, hay otro reflejo con los dos a la vez, pero vamos, lo que nos interesa es que estos movimientos de cadera son, al tener esa estimulación en la espalda, son esos movimientos que ayudan a bajar por el canal del parto muy importantes con toda la estimulación de espalda que tiene ese bebé en el nacimiento. Es una parte muy importante de ese nacimiento que el niño está ayudando a realizar, ¿no? Si los síntomas cuando este reflejo continúa presente son muchísima inquietud, por eso está presente en casi todos los niños diagnosticados de hiperactividad, muchísima inquietud, movimiento continuo. El niño, como veis en la foto, evita apoyar esa zona dorsal porque si tiene un estímulo en la zona dorsal, pues va a saltar el reflejo en la cintura, en la cadera, y entonces va a tener movimiento. Se va a tener que controlar muchísimo y va a tener que poner muchísima energía en estar quieto. Y entonces, pues generalmente se deslizan en la silla y se sientan así. Entonces, ¿qué pasa? Que son niños con muchas posturas extrañas en el sofá, en la silla. A veces también tienen, cuando tienen más de 5 años y todavía no controlan esfínteres, pues puede tener enuresis nocturna. Les molesta la ropa en la cintura ajustada. Bueno, las malas posturas es lo más característico. Hay una falta de disociación, parte superior e inferior, suelen ser un bloque, suelen moverse en bloque, no suelen ser muy flexibles. Y como os decía, pues dan un perfil de hiperactividad absolutamente. El asimétrico cervical es un reflejo que se desarrolla también en el embarazo. Este reflejo se le llama también de espadachín porque el niño tiene esta forma de estira ese brazo y encoge tanto brazo como piernecita de contrarias, ¿no? Hay información en internet que podéis buscar con este reflejo donde se ven vídeos donde bueno, pues el pediatra está gira esa cabeza, al girar la cabeza hacia ese lado del cuerpo, por ejemplo la derecha, pues ese brazo derecho se va a estirar, ¿no? Y ahí lo veis, es muy curioso verlo. Este reflejo son esas pataditas que se notan en el, cuando estamos durante el embarazo, aparte de otros reflejos, pero este es muy característico de eso. Vamos a ver qué síntomas da cuando no está integrado. Este reflejo es muy importante porque ayuda a integrar las conexiones interhemisféricas. Entonces, si no está completamente maduro, tenemos movimientos muy homolaterales. Tenemos niños que andan de forma homolateral, es decir, moviendo la pierna y el brazo del mismo lado al andar, al correr, no hacen ese movimiento contralateral, no tan importante. Probablemente si no se está integrando, porque los anteriores no se han integrado, ya que los reflejos se van solapándose uno a continuación del otro, entonces no hemos tenido un arrastre contralateral apropiado, no hemos tenido
un gateo y por lo tanto pues esto está presente todavía. La línea media vertical no se cruza ni a nivel motor ni a nivel ocular. A nivel ocular también hay muchos problemas para cruzarla, con lo cual la lateralidad también está afectada, izquierda a derecha. La escritura es pobre, mala organización, falta de conexiones interhemisféricas da muchísimos síntomas disléxicos. No tiene por qué ser una dislexia, pero casualmente siempre está presente en dislexia, prácticamente este reflejo. Y da inversiones de letras, problemas con la lectura y la escritura, porque lo hacemos barriendo con nuestros ojos de izquierda a derecha al leer y estamos cruzando la línea media vertical del cuerpo, ¿no? Luego entonces todo lo que suponga cruzar la línea media va a ser un problema para ellos. Y el aprendizaje el escritor lo hace. Por eso los niños escriben como el de la fotografía en vertical. No está cruzando su línea media, sino que él ha girado su cuerpo y va a escribir hacia arriba. Esto lo vemos mucho en clase. El reflejo tónico simétrico da lugar al gateo. Esto es más un reflejo que aparece para dar lugar a ese gateo. El movimiento de cabeza es la que activa ese patrón de movimiento. Cuando el bebé está en la posición que vemos en la foto y mira hacia arriba, se le flexionan las piernas y se sienta, se queda sentadito y los brazos se estiran. Cuando mira hacia abajo, las piernas se estiran como vemos en la foto, la cabeza se queda apoyada y flexiona los brazos. Debería de estar integrado con 10-12 meses, gateando, y el tema es que pues muchas veces en el aula vemos estos movimientos en la silla con el movimiento de la cabeza hacia abajo y hacia arriba. Este reflejo permite pues esa posición cuadrúpeda, refuerza tono muscular, el gateo refuerza tono muscular en cuello y espalda. Es muy importante para mantener esa cabeza y que no se les caiga la cabeza pues cuando escriben, cuando comen, se la sujeten. Movimientos de piernas y brazos independientes, si no van a ir a una, por eso niños torpes, con movimientos descoordinados y falta de equilibrio. Generalmente un gateo correcto durante el suficiente tiempo permite a los niños estar luego sentados de forma correcta, sin dificultad. Desarrolla la visión binocular, porque cuando el niño va gateando va a desarrollar la convergencia al mirar sus manos que están cerca, y va a desarrollar la divergencia cuando mira a lo lejos a ver hacia dónde va, hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Y luego el enfoque, el zoom del ojo, el que le permite copiar de la pizarra sin que se lo borren y no hayan ni empezado, es ese enfoque, ese zoom, y es un parámetro visual optométrico que se llama acomodación y que se desarrolla también mientras el niño gatea. Los síntomas, si continúa presentes, los he ido contando también a lo largo de este reflejo, pero bueno, debilidad en brazos y cuello, debilidad, la cabeza siempre está apoyada, suelen ser hiperlaxos en articulaciones, tienen problemas con la coordinación ojo-mano, problemas para enfocar, como os comentaba, el copiado de la pizarra, problemas para aprender a leer y a escribir porque hay un cruce de línea media que está inmaduro y les va a costar un montón. Les cuesta estar sentados quietos y suelen ser patosos y descoordinados. También se sientan así como con las piernas en W, también meten los pies hacia adentro. Hay reflejos palmares, puesto que al gatear también se integran los reflejos de las manos. Al apoyar las manos, el bebé progresivamente va abriendo ese puño de cerrado, que es su forma habitual de tenerlo, a abrir esas manos, a abrir esos dedos, a apoyar esos dedos en el suelo y con la fuerza de su cuerpo apoyado, pues va integrando esos reflejos palmares y esa mano puede permanecer abierta y puede luego desarrollar esas habilidades de dedo a dedo, ¿no? De cada dedo. Los niños se desplazan de otra forma o deslizando el culete o permanecen sentados hasta que se levantan, o sea, son niños que no gatean correctamente.
También coger pelotas es un problema, nadar también, hacer la voltereta, hay problemas con la parte superior e inferior del cuerpo. Ya estamos terminando para dar paso a preguntas. Bueno, hay varios estudios que corroboran todo esto que os estoy contando y que están llevando a cabo cosas muy interesantes. Hay un estudio en Gran Bretaña con 46 niños de infantil de 5 añitos. Una tercera parte de la clase tenía dificultades de movimiento que iban a afectar a su aprendizaje y comportamiento. Una tercera parte de la clase, o sea, imaginaros. El 21%, o sea, de 46 niños, el 21% tenía dificultades de movimiento significativas y un 8% restante un desarrollo físico inferior, porque lo que estamos viviendo hoy en día es pues mucho dispositivo electrónico, mucho niño más sentado de la cuenta, poco parque porque no tenemos tiempo de estar 2 horas con ellos todos los días fuera en el parque, porque no tenemos 4 horas cada día para que el niño esté en el suelo arrastrándose, jugando, pues cuando tienen 8, 9 meses, 10 meses para que desarrollen el gateo. Y bueno, pues lo que os vengo contando, el resumen es este, ¿no? Que un niño bien desarrollado físicamente será capaz de sentarse, de estar quieto, de prestar atención y de tener un control motor fino muy importante y muy necesario para aprender. Aquí tenemos un ejemplo de una niña de 8 años con un retraso madurativo. Esto empezamos con ella a trabajar los reflejos primitivos en septiembre y este era la presentación de sus trabajos en enero, o sea que es verdaderamente significativo. Y luego tenemos, bueno, pues el tratamiento de neurodesarrollo, es un poco lo que debemos hacer, es una valoración de reflejos primitivos y luego poner en marcha un programa de movimiento para integración de estos reflejos, y este programa neuromotor pues va a mejorar el aprendizaje de la lectoescritura, obviamente, y su preparación en general para estar en clase y poder integrar todo ese aprendizaje adecuadamente, ¿no? Esto también es otro ejemplo, otro dibujo después de 6 meses de trabajo con reflejos primitivos. Vemos el dibujo que hacía y el dibujo que hizo 6 meses después, y este es otro dibujo. Veis cómo la organización del espacio no tiene nada que ver. ¿Por qué organizan mejor el espacio después de un trabajo motor? Porque la integración corporal de entrada, o sea, si tiene el niño control sobre su propio cuerpo, va a poder hacer esa salida en la información y en la organización de la hoja. Y bueno, ya está. Hemos terminado, vamos a dejar de compartir y vamos a pasar a las preguntas, si os parece. Muchísimas gracias, Susana. Ha sido un placer escucharte. Ahora vamos a pasar a las preguntas, pero antes os recuerdo que por el chat os voy a dejar el boletín de inscripción, los próximos cursos, que serán el 19 y 20 de noviembre, el del juego como elemento sanador del trauma, que contaremos con Nicole Charney, y el curso de TDAH y adopción, que se llevará a cabo el 17 de diciembre por el equipo de Psicoveritas. También os pasaré la oferta del mes y toda la formación del 2021, la que queda, y el 2022. Y ahora sí, te voy a leer algunas de las preguntas que han hecho por el chat, Susana. Maribel nos pregunta si para lograr la madurez es necesario una terapia o cómo se logra estimular en casa. El niño tiene un programa innato de movimiento, no tenemos que hacer absolutamente nada a no ser que haya un retraso madurativo, pero lo que tenemos que darle es tiempo, espacio para que se mueva y estímulos de juguetes, de cosas donde suba, baje y él pueda, él va a pedir el movimiento que necesita, porque es un programa que llevamos absolutamente innato. Para madurar no necesitamos más que un estímulo adecuado y el espacio adecuado en el suelo. Perfecto. Patti pregunta, ¿cómo altera el estrés de la madre esos movimientos y reflejos primitivos? Pues a través del estrés pasa a la sangre, las hormonas de estrés, cortisol, adrenalina,
porque está absolutamente conectado la madre y el bebé, pero un estrés, como os he comentado, acentuado, un estrés importante, un estrés significativo, no un estrés de llego tarde a algo o estoy un poco agobiada en el trabajo, no, eso son cosas normales que no afectan tanto. O sea, habría que ver cada caso, además, en concreto. Perfecto. Lourdes Susana, nos... un segundo. Profundizando en esta pregunta, una mujer que haya vivido un estrés considerable, no un estrés de oronías, se me acaba de ir lo que tenía pregunta. Se me acaba de ir, no me lo puedo creer. Supongo que afectará mucho al miedo paralizador, o no, o da igual. Puede afectar con la misma intensidad a cualquier tipo de reflejo en la formación. O sea, primero afectaría, en primer término, afectaría dependiendo de la situación de la madre, porque puede ser un estrés tremendo, pero luego ser una madre que es, o sea, un nacimiento bueno, una recogida del bebé inmediata, piel con piel, una estimulación adecuada después. Todo eso sí, el niño podría tener ese reflejo miedo paralizador de ese periodo gestacional y tener algunos síntomas y que se pueden trabajar y hasta ahí, ¿no? Pero claro, si tenemos una madre con falta de vínculo hacia su bebé, eso ya cambia, la historia cambia porque ya vamos a ir, ¿sabes? Vamos a tener otros problemas derivados de eso, ya que... Claro, la mayoría de los niños con los que trabajamos son adoptados, con lo que... Exactamente. Se supone que el embarazo no ha sido a lo mejor más adecuado, puede haber habido mucho estrés y ahí nos tendríamos que guiar por lo que vemos en el niño, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. El niño que va a ser dado en adopción por una mamá, esa madre no se va a vincular emocionalmente con su hijo. Obviamente también por supervivencia, ¿no? A nivel emocional no va a haber un vínculo. Entonces, esa falta de vínculo el niño lo nota y ese estrés que supone para esa madre estar en esa situación, pues también va a afectar al niño. Es que la gestación es una etapa apasionante de la que se sabe poquísimo, pero que cada vez hay más estudios que demuestran, bueno, pues que hay unas consecuencias tremendas después de esos 9 meses de falta de vínculo y esos niños hay que trabajarlos mucho. Gracias. Lourdes nos cuenta que no saben nada de la gestación de su hijo, son familia adoptiva, sí saben que nació en tiempo y fue un parto natural. Y pregunta entonces si deben de pensar que en un principio que tuvo un desarrollo adecuado en el vientre. Pues es que sin ver el caso en concreto es muy complicado saber qué desarrollo tuvo. Tendríamos que ver, evaluar el caso. Perfecto. Rebeca comenta que uno de sus hijos biológicos tiene un diagnóstico de dispraxia y déficit de atención. La pregunta que hace es si puede deberse a que no estén integrados los reflejos primitivos. Pues sí, si hay dispraxia y falta de atención, hemos visto cómo hay una vinculación tremenda entre problemas motrices y la falta de atención, y reflejos primitivos activos siempre están en dispraxia, con lo cual integrando los reflejos mejoraría la atención, sí. Preguntan también que hasta qué edad puede un niño tener terapia neuromotora y cómo puede ayudar la actividad física a aquello que no estimuló en el primer año de vida. La actividad física en general siempre es buena, siempre es recomendable desde muy pequeños, pero no es la actividad física en general, sino que hay que trabajar ciertos movimientos concretos que inhiben reflejos primitivos. Entonces habría que hacer un programa neuromotor adecuado a los reflejos primitivos que tuviera activos en este caso. Vale, nos preguntan también que en la presentación aparecía que no hay que enseñarles a girar, que si podías comentar algo más sobre eso. Es que un bebé tiene el programa innato, no hay que enseñarles a girar porque tienen que poder girar si les das el espacio
y el tiempo adecuado, y les puedes estimular. Estimular siempre está bien, jugando, poniéndoles cosas atractivas a sus ojos, a sus manos, a que quieran cogerlas, hablándoles, por supuesto no hay que dejarles ahí, te vas, pues no, estás ahí estimulando como cualquier relación madre-bebé, ¿no? Pero enseñarles no es necesario. Perfecto. Acaban de preguntar, Rebeca, que como maestra de pedagogía terapéutica en el aula, trabaja con niños de 3 a 12 años con diferentes diagnósticos. Se centran a menudo mucho en el trabajo relacionado con la lectoescritura, y habilidades enfocadas a las materias. ¿El trabajo de los reflejos primitivos con programas motores en estos niños ayudaría más? Sí, como hemos visto, hay muchísimos reflejos que afectan al aprendizaje, a las habilidades motrices finas, gruesas, al cómo se sientan en el aula, a comprender la lectura, a entender ese aprendizaje, sí, por supuesto. Porque las conexiones interhemisféricas no se hacen ni jugando al fútbol ni haciendo otras cosas, tienen que hacerse haciendo muchos minutos de trabajo de motriz contralateral diariamente. Entonces esto es con un programa que hay que diseñar para que ellos puedan hacer todas esas conexiones. Esperanza pregunta, ¿cómo afecta la cesárea a la integración de estos movimientos? Depende del caso. No puedo comparar una cesárea con otra, ni una madre con otra, ni un niño con otro. Pues no hay más preguntas. No sé si alguien se anima a preguntar algo más. A ver, como resumen, a mí me gustaría añadir que evidentemente el movimiento es súper importante, ¿no? Pero cuando preguntaban, ¿hay que enseñarle a rodar o voltear? Pues probablemente no. Si llega un momento, porque como dice Susana, es algo espontáneo, si llega un momento en que ves que tu hijo no lo hace, por algo será, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer, y yo creo que los reflejos primitivos son mucho más específicos que otro tipo de estimulación, porque justo va a provocar esas conexiones neuronales que no se dieron. Y pues ahondando lo de antes, los niños que son adoptados han vivido situaciones que en la mayoría de los casos pues no han podido cumplir todos estos movimientos. Hay madres que nos dicen, no, pero es que si mi hijo se le da fenomenal el deporte. Y es verdad, pero a lo mejor está compensando a nivel muscular ese movimiento que espontáneamente y naturalmente debería hacer, ¿no? Por ejemplo, niñas que les cuesta sostener el sostén cefálico, están así y corren perfectamente, pero aún con un costo corporal importante, ¿no? Sí. Y luego muchos niños en deportes muy inquietos en clase, muy inquietos. Y bueno, pues eso hay que verlo también, porque si un niño no puede mantener la calma, por algo es, hay reflejos ahí que están saltando, que le están impidiendo poder estar quieto, sentado bien, y eso es muy importante también, y independientemente de lo bueno en deporte que sea, ¿no? Suele ser casos así. Quedan un par de preguntitas cortas. Sí, preguntan, ¿cómo hacer un programa para el trabajo de reflejos primitivos en el aula? ¿Existe formación para esto? ¿A qué especialistas podemos acudir? ¿Podemos ayudar a estas familias derivando a algún sitio? Sí, derivar, por supuesto, se puede derivar, se puede hacer programa para el aula, ambas cosas. Creo que hay casos concretos en los que es muchísimo mejor que el niño tenga un programa personalizado, que se le pueda realizar una valoración personalizada y tenga un programa acorde a lo que él necesita o ella. Pero en general, claro que se pueden hacer programas para el aula donde todos van a verse beneficiados de alguna forma y bueno, pues eso siempre es positivo, claro, por supuesto. Se puede. Mari Carmen cuenta que su hija de 21 años recientemente le han diagnosticado SAF parcial. Con anterioridad se le han trabajado los reflejos primitivos y también optometría
comportamental. Digamos que después de un tiempo le dieron el alta, pero ella sigue con muchas dificultades. Me imagino que será debido al SAF. Después de trabajarlos, ¿se quedan integrados para siempre? No, normalmente se integran a no ser que haya otras, en paralelo, otras patologías. Ahí no podríamos valorar si realmente los reflejos se han integrado bien, si no se han integrado, si están todavía activos, si lo que le está afectando es el SAP. O sea, es que cada caso es muy difícil de valorar así por aquí. Preguntan también si los reflejos primitivos también se pueden trabajar en adultos. Sí, claro que sí. Muchos reflejos primitivos se mantienen de adultos. Se mantienen de adultos, sí. Y de hecho muchos reflejos primitivos saltan luego en la tercera edad. Vuelven a tener presencia en la tercera edad, vuelven a caérsele las cosas a los abuelos, vuelven a tener los mismos síntomas de cuando los niños tienen Bueno, reflujos. vamos a parar aquí. Sí me gustaría añadir a la pregunta de antes que han hablado de SAF y no de TEAF, y el SAF es una enfermedad crónica grave, con lo que lógicamente algo se puede mejorar, pero habrá muchas disfunciones que tienen que ver con ese daño que hay en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, como decía Susana, cada caso es cada caso, pero aquí estamos hablando de una enfermedad pues grave, ¿no? El SAF es complicada. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya nos hemos pasado bastante de la hora. Muchísimas gracias, Susana, por todo lo que nos has Gracias a todos enseñado. por estar aquí. Muchas gracias. Seguiremos en contacto con todos vosotros. Un abrazo y que paséis buena tarde. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Hasta luego.